La monja ahorcada volvió y la campana sonó sola. 1902. La noche del 2 de noviembre de 1902 llegó a San Cristóbal Tlahuistla, con el frío particular que solo conocen los pueblos enclavados en las faldas de la Sierra Madre del Sur, en el estado de Oaxaca. Un frío que no es solo de temperatura, sino de quietud. De esa clase de silencio que se instala entre las piedras y los tejados, como si el mismo aire decidiera detenerse y escuchar. Era Día de Muertos, y los altares en las casas del pueblo ardían con flores de cempasúchil y copal, y las familias habían ido al panteón municipal a limpiar las tumbas de sus difuntos con la mezcla de tristeza y celebración que en México caracteriza esa fecha desde tiempos anteriores a la conquista, cuando los mixtecos que habitaron estas montañas ya sabían que los muertos no se van del todo, sino que regresan una vez al año con hambre y con nostalgia. Pero esa noche, en San Cristóbal Tlahuistla, no todo lo que regresó era bienvenido. La campana del ex convento de Nuestra Señora de los Siete Dolores sonó a las 12 en punto de la medianoche. Una vez, larga, profunda, con esa resonancia oscura del bronce viejo que parece venir de debajo de la tierra, además de desde arriba, y que se mete en los huesos antes de que el oído la procese completamente. El convento llevaba 9 años cerrado, sellado por orden del gobierno del estado, después de que las últimas hermanas fueran trasladadas a Puebla en 1893, cuando las leyes de reforma terminaron de llegar incluso a los rincones más remotos de la Mixteca Alta, con su mandato de disolver las comunidades religiosas y devolver sus bienes al Estado. Las puertas del convento estaban cerradas con cadenas gruesas de hierro. Las ventanas, tapiadas con tablas que el tiempo había ennegrecido. El campanario, de donde provenía el sonido, era visible desde el centro del pueblo como una torre oscura recortada contra el cielo de noviembre, cargado de estrellas en esa altitud donde el aire limpio hace que el universo parezca al alcance de la mano. Nadie tenía llave del convento, nadie. Según el presidente municipal don Próspero Villafuerte, había entrado en 9 años, y sin embargo, la campana había sonado. La gente de San Cristóbal Tlahuistla era gente de pueblo chico que llevaba generaciones viviendo a la sombra de ese convento, y que por lo tanto conocía, con la intimidad que da la proximidad y el tiempo, todas las historias que sus muros de cantera guardaban. Conocían la historia de las hermanas buenas y la de las hermanas severas. Conocían la historia de los pleitos de tierras que el convento había tenido con las comunidades indígenas vecinas a lo largo de los siglos. Y conocían, sobre todo, la historia que nadie quería decir en voz alta, pero que todos llevaban en la memoria como se lleva una espina pequeña en el zapato, presente en cada paso. Molesta, imposible de ignorar del todo. La historia de Sor Magdalena. Era una historia que los viejos del pueblo contaban solo en determinados contextos, en la oscuridad de una cocina con el fuego bajo, o en el camino al panteón en la madrugada del Día de Muertos, cuando la frontera entre los vivos y los muertos es más delgada y ya no parece tan descabellado hablar de ciertas cosas. La historia de una novicia que había llegado al convento siendo muy joven, que había descubierto algo que no debía descubrir y que había aparecido colgada del campanario una mañana de 1887, días antes de que el convento cerrara para siempre. La historia de una muerte que las autoridades habían cerrado demasiado rápido, con demasiada comodidad, sin que nadie hiciera las preguntas que evidentemente debían hacerse. Y esa noche del 2 de noviembre de 1902, cuando la campana sonó sola y los perros del pueblo se callaron de golpe, como si alguien hubiera apagado un sonido, la gente de San Cristóbal Tlahuistla supo, con esa certeza que no necesita explicación, porque viene de un lugar más antiguo que la razón,
que la historia de Sor Magdalena había terminado de esperar. Antes de continuar con esta historia que te va a erizar la piel, queremos pedirte un favor pequeño. Si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Desde dónde nos estás viendo esta noche? Nos encanta leer cada mensaje. Ahora sí, sigamos. Valentina Orozco Salinas tenía 38 años y la mirada de quien ha visto demasiado para su edad, no por experiencias violentas, sino por la clase específica de desgaste que produce vivir muchos años en un pueblo pequeño, siendo diferente de lo que el pueblo espera que seas. Era maestra de la escuela primaria del barrio de San Juan, la parte baja del pueblo donde vivían las familias de jornaleros y de artesanos que tejían petates y cestas de palma para vender en el mercado de Tlaxiaco. Había estudiado en Oaxaca, en la escuela normal, y había regresado al pueblo de su madre no por obligación, sino por una decisión deliberada que todavía no terminaba de explicarse a sí misma. Algo en ella necesitaba estar cerca de las montañas de la Mixteca, cerca de esa luz particular que tienen las tardes de octubre en la sierra oaxaqueña, cerca de los idiomas mezclados, español, mixteco, los silencios que son también un idioma, que constituían el aire de San Cristóbal Tlahuistla. Valentina vivía sola en una casa de adobe con patio de tierra y un huerto de hierbas medicinales que su madre le había enseñado a cultivar antes de morir 3 años atrás. No tenía marido ni lo había tenido nunca. Lo cual, en 1902, en un pueblo de la Mixteca, era una situación que requería explicación constante, y Valentina la daba siempre con la misma economía de palabras. Había cosas más importantes que hacer. La gente del pueblo no sabía si admirarla o compadecerla, así que hacía las dos cosas al mismo tiempo, que es también una forma de resolver la incomodidad. La noche en que sonó la campana, Valentina estaba despierta. Había pasado la tarde y parte de la noche en el panteón, acompañando el altar de su madre, como hacía cada año, y había regresado a su casa a la medianoche con los pies fríos y la ropa impregnada de copal. Estaba calentando agua para el té cuando escuchó el sonido. Se detuvo con la olla en la mano y escuchó. La campana no era un sonido que pudiera confundirse con otra cosa. Tenía 200 años de antigüedad, fundida en Oaxaca en el siglo XVIII, según la placa que alguna vez estuvo en la base del campanario, y su timbre era único, más bajo que la campana de la parroquia, con un armónico extraño en la cola del sonido, como una segunda nota que llegaba medio segundo después de la primera, de manera que quien la escuchaba sentía siempre que el sonido no terminaba donde debía terminar, sino que seguía resonando un poco más de lo natural. Valentina puso la olla. Fue a la ventana. El campanario del exconvento de Nuestra Señora de los Siete Dolores estaba visible desde allí, una silueta negra contra el negro apenas más tenue del cielo de noviembre. Y mientras miraba, vio algo que le apretó el pecho con una fuerza que no esperaba, una luz, tenue, anaranjada, moviéndose detrás de la ventana tapiada del campanario con la irregularidad de una llama, no con la regularidad de una lámpara de aceite fija. Alguien estaba allí arriba. Valentina no era mujer de supersticiones, pero tampoco era mujer de ignorar lo que veía con sus propios ojos. Tomó su rebozo, su lámpara de mano, y salió a la calle. El pueblo estaba quieto. La celebración del Día de Muertos había terminado hacía rato, y la mayoría de la gente estaba en sus casas. Pero al llegar a la plaza central, Valentina encontró que no estaba sola. 3 o 4 personas estaban de pie mirando hacia el convento con expresiones que mezclaban el miedo y la fascinación en la misma proporción.
Entre ellas reconoció a don Próspero Villafuerte, el presidente municipal, que a sus 60 años tenía el aspecto de un hombre que quisiera poder decir que no había escuchado nada. ¿La escucharon?, dijo Valentina, aunque era una pregunta innecesaria. La escuchamos, dijo don Próspero. Todos en el pueblo la escucharon. Hay una luz en el campanario, dijo Valentina. Don Próspero miró hacia el convento, frunció el ceño. Probablemente son muchachos del pueblo que entraron a hacer travesuras, dijo, con la voz de quien no cree lo que está diciendo, pero necesita decirlo de todas formas. Con las cadenas en la puerta que tienen 10 años sin moverse, ¿cómo entró alguien?, dijo Valentina. Don Próspero no respondió. La luz en el campanario seguía moviéndose. Mañana vamos a revisar, dijo don Próspero finalmente. Esta noche no voy a mandar a nadie allá arriba. Valentina lo miró durante un momento. Luego asintió, no porque estuviera de acuerdo, sino porque entendía que esa noche no había manera de cambiar la decisión del presidente municipal. Regresó a su casa, preparó su té y se sentó junto a la ventana con la taza caliente entre las manos, mirando el campanario hasta que la luz desapareció alrededor de la 1 de la mañana. Esa noche no durmió bien. No por miedo, exactamente, sino por algo más difícil de nombrar, una inquietud específica, del tipo que produce la sensación de que algo importante está por ocurrir y que uno tiene el papel de ser testigo, aunque todavía no sepa testigo de qué. Los Etelstern. La historia de Sor Magdalena era la historia de Magdalena Xicotencatl Bravo, y Valentina la conocía mejor que nadie en el pueblo, porque la había investigado durante años con la paciencia metódica que le daban su formación de maestra y su temperamento de persona que no soporta las preguntas sin respuesta. Magdalena Xicotencatl Bravo había nacido en 1868 en el pueblo de Santiago, Juxtlahuaca, en la Mixteca Baja, hija de un maestro de escuela y de una mujer que bordaba en seda para complementar los ingresos del hogar. Era la segunda de 5 hijos, y desde pequeña había sido reconocida en su familia y en su pueblo como una muchacha de inteligencia poco común. Aprendía rápido, leía todo lo que caía en sus manos, y tenía la costumbre de hacer preguntas que los adultos no siempre sabían cómo responder. Su padre, el maestro don Aurelio Xicotencatl, la alentaba. Su madre, la señora Dolores Bravo de Xicotencatl, lo hacía con más cautela, porque en 1870 y tantos en la Mixteca, una muchacha demasiado inteligente y demasiado cuestionadora era una muchacha difícil de colocar en el mundo sin que el mundo la dañara. A los 15 años, Magdalena había leído más libros que cualquier otro joven del pueblo, incluyendo los jóvenes varones que tenían más acceso a la educación formal. Había leído los clásicos que su padre tenía en su biblioteca, había leído periódicos viejos que conseguía en el mercado de Tlaxiaco, había leído los folletos políticos que circulaban en la región durante los años del porfiriato temprano, cuando todavía había gente que creía que el nuevo gobierno podía ser diferente a los anteriores, y había llegado a conclusiones propias sobre lo que leía, conclusiones que expresaba con una claridad que a veces dejaba a su padre orgulloso y a veces lo dejaba preocupado, porque la claridad sin la capacidad de medir las consecuencias es un arma que puede cortar al que la porta. El convento de Nuestra Señora de los 7 Dolores entró en la vida de Magdalena no por vocación religiosa, sino por circunstancias. Cuando tenía 16 años, su padre murió de un ataque al corazón mientras revisaba exámenes de sus alumnos y la familia quedó en una situación económica difícil. La señora Dolores no tenía recursos para mantener a 5 hijos y necesitaba que alguno de ellos encontrara un lugar seguro lo antes posible.
El convento ofrecía lo que pocas instituciones de la época podían ofrecer a una muchacha de familia humilde: techo, comida, educación continua y un futuro definido. La madre superiora del convento en ese tiempo era Sor Beatriz de la Providencia, una mujer de Puebla de unos 50 años, alta, de voz grave y modos precisos, que administraba la comunidad con la eficiencia fría de quien considera que la devoción y la disciplina son la misma cosa con nombres distintos. Había recibido a Magdalena en una entrevista breve en la sala de visitas del convento, la había examinado con los ojos durante unos minutos y luego había dicho: «Esta muchacha es demasiado lista para su propio bien». Lo dijo como una advertencia, no como un elogio. Y la señora Dolores, que necesitaba que el convento aceptara a su hija, respondió que sería más fácil encauzar esa inteligencia dentro de los muros de la institución que fuera de ellos. Sor Beatriz la miró un momento más y luego asintió. Magdalena entró al convento en 1884, con 16 años, el pelo negro y largo que le cortaron en la ceremonia de recepción, y una maleta pequeña con sus libros y su ropa. Entró con los ojos muy abiertos, observando todo, y con esa expresión específica que tendría durante los siguientes 3 años. La expresión de alguien que está procesando constantemente lo que ve, comparándolo con lo que sabe, construyendo en tiempo real una imagen del mundo que a veces coincidía con lo que le decían y a veces no. Los primeros 2 años en el convento fueron para Magdalena una mezcla de descubrimiento genuino y frustración creciente. Descubrió la biblioteca conventual, que era más rica de lo que esperaba. Libros de teología, de historia, de botánica, de filosofía escolástica, algunos textos en latín que aprendió a leer con la ayuda de una hermana anciana llamada Sor Gertrudis, que había sido maestra en otro tiempo y que reconoció en la novicia algo parecido a lo que ella misma había sido 40 años atrás. Con Sor Gertrudis, Magdalena pasó las horas de estudio libre en conversaciones que eran verdaderos debates sobre la naturaleza del conocimiento, sobre la historia de la Iglesia, sobre las leyes de reforma y sus consecuencias para las instituciones religiosas, sobre la situación de los pueblos indígenas de la Mixteca que llevaban siglos en una relación de dependencia y explotación con exactamente las clases de instituciones que Magdalena habitaba ahora. La frustración venía de otra parte, de la distancia entre lo que el convento decía ser y lo que Magdalena podía observar que era. No hablamos aquí de hipocresía religiosa en el sentido doctrinal, sino de algo más concreto y más inmediato. Magdalena tenía ojos agudos y memoria precisa, y lo que veía en la administración cotidiana del convento no cuadraba con los principios que se proclamaban desde el altar. Las familias indígenas que venían a buscar ayuda al convento, que se presentaba como una institución de caridad, recibían esa ayuda a cambio de trabajo no remunerado en los campos del convento, en condiciones que Magdalena, con sus lecturas políticas recientes, no podía llamar de otra manera que servidumbre. Los bienes que llegaban como donaciones de familias adineradas de la región nunca se distribuían entre los pobres con la transparencia que las reglas de la orden exigían. Desaparecían en una administración opaca que solo Sor Beatriz y su hermana de confianza, Sor Perpetua, conocían en detalle. Y había un asunto que Magdalena tardó más en comprender, pero que con el tiempo se volvió imposible de ignorar. Los archivos del convento, que debían estar disponibles para inspección del obispado según las propias reglas eclesiásticas, tenían partes que se guardaban bajo llave en el despacho de Sor Beatriz y que nadie más que ella veía jamás. En 1886, cuando Magdalena llevaba 2 años en el convento y estaba a punto de hacer sus votos temporales, ocurrió algo que cambió el curso de los eventos de manera irreversible.
una familia indígena del pueblo vecino de San Marcos Tlapazola, llegó al convento buscando a su hija, una muchacha llamada Lucía Mendoza, que había entrado como trabajadora doméstica 6 meses antes y de quien no habían tenido noticias desde entonces. La familia llegó con el padre, la madre y 2 hermanos mayores, y fueron recibidos en la puerta exterior por Sor Vicaria, la hermana portera, que les dijo con la cortesía administrada de quien da respuestas preparadas que Lucía estaba bien, que había pedido no tener contacto con su familia durante el período de adaptación y que cuando estuviera lista para verlos, se les avisaría. La familia se fue, pero volvió 2 semanas después. Y luego, otra vez. Y la respuesta era siempre la misma. Lucía está bien, Lucía pidió tiempo, Lucía les mandará aviso. Magdalena conocía a Lucía. La había visto trabajando en la cocina del convento. Una muchacha de unos 17 años, de complexión menuda y sonrisa fácil, que lavaba ollas y fregaba pisos, y nunca se quejaba en voz alta, pero que a veces, cuando Magdalena la encontraba en los corredores, tenía la mirada de alguien que está contando los días para que algo termine, sin saber exactamente cuándo va a terminar. Las 2 habían intercambiado pocas palabras. Las novicias y el personal doméstico tenían interacción limitada por las reglas del convento, pero las suficientes para que Magdalena la recordara con claridad. Cuando la familia de Lucía llegó por tercera vez y Sor Vicaria les dio la misma respuesta a Magdalena, que los había visto desde el corredor superior, bajó al patio interior y esperó a que Sor Vicaria regresara adentro. Luego fue al cuarto donde sabía que dormía Lucía, al fondo del ala de servicio, y tocó la puerta. No hubo respuesta. Tocó de nuevo. Silencio. Magdalena bajó la manija. La puerta estaba cerrada con llave desde afuera. Lo que Magdalena descubrió en los días siguientes, moviéndose con la precaución de quien sabe que está haciendo algo peligroso, pero no puede dejar de hacerlo, fue una situación que sus lecturas le habían dado el vocabulario para nombrar, aunque la realidad de verla frente a ella fuera mucho más perturbadora que cualquier descripción en papel. Lucía Mendoza no estaba en el cuarto al fondo del ala de servicio porque Lucía Mendoza había sido trasladada, sin el conocimiento ni el consentimiento de su familia, a una propiedad fuera del convento. Una hacienda a 6 kilómetros del pueblo, perteneciente a la familia Subiría, que era la familia más poderosa de la región, y que tenía con el convento de Nuestra Señora de los 7 Dolores una relación de décadas de intercambios mutuamente beneficiosos. Dinero y protección de los Subiría a cambio de ciertos servicios del convento que no estaban en ningún reglamento eclesiástico, pero que funcionaban con la misma regularidad que los oficios religiosos. El servicio específico que concernía a Lucía Mendoza era el siguiente. El convento funcionaba como intermediario para el suministro de trabajadoras domésticas a las haciendas de la región, trabajadoras que llegaban al convento buscando trabajo y que eran transferidas sin su conocimiento a propiedades particulares, bajo contratos que sus familias nunca firmaban y que ellas tampoco. No eran esclavas en el sentido legal. La esclavitud llevaba décadas abolida en México. Pero las condiciones de su situación se parecían a la esclavitud con una proximidad que el eufemismo del contrato de servicio no alcanzaba a disimular para quien los miraba con honestidad. Magdalena construyó este mapa en aproximadamente 3 semanas, con la combinación de observación directa, conversaciones cuidadosas con personas que sabían partes de la historia, y la revisión de documentos a los que tuvo acceso gracias a una combinación de suerte y de la confianza que Sor Gertrudis depositaba en ella. Lo escribió todo en un cuaderno de pasta dura que compró con el dinero que le quedaba de una pequeña cantidad que su madre le había enviado en Navidad y lo escondió en un lugar que consideró seguro,
entre las páginas de un libro de botánica que nadie más en el convento consultaba, en el estante más alto de la biblioteca. Lo que Magdalena no calculó fue que en las instituciones cerradas, donde el poder opera sin frenos externos, siempre hay alguien cuya función es exactamente esa: observar lo que los demás hacen cuando creen que no los miran. En el convento de Nuestra Señora de los Siete Dolores, esa persona era Sor Perpetua. Sor Perpetua era la hermana de confianza de Sor Beatriz, su segundo al mando, la que manejaba los detalles de la administración, mientras la Madre Superiora manejaba la imagen institucional. Tenía 45 años, era originaria de Oaxaca ciudad, y había desarrollado a lo largo de 2 décadas, en el convento, una habilidad específica para leer a las personas, para saber cuándo alguien sabía algo que no debía saber, para identificar el momento exacto en que una novicia demasiado curiosa cruzaba la línea entre la observación inocente y la investigación peligrosa. Vio a Magdalena cruzar esa línea y fue a Sor Beatriz. Lo que siguió fue rápido y sin dramatismo aparente, que era la manera en que Sor Beatriz de la Providencia manejaba todas las cosas que podían volverse incómodas, con una eficiencia fría que no dejaba espacio para la negociación ni para la escena. Magdalena fue llamada al despacho de la Madre Superiora una tarde de enero de 1887, con el frío de la sierra, metiéndose por los marcos de las ventanas y el olor de incienso que impregnaba permanentemente ese cuarto de muros gruesos y crucifijos de plata. Sor Beatriz la recibió sentada detrás de su escritorio, con las manos juntas sobre la superficie de madera oscura, y sin preliminares le dijo: «Sé lo que has estado haciendo, hermana, y sé lo que encontraste». Magdalena no respondió de inmediato. Evaluó en un segundo las posibles respuestas y eligió la honesta. «Entonces, sabe que lo que está pasando en esta institución es un crimen». Sor Beatriz no cambió de expresión. «Lo que está pasando en esta institución», dijo, «es el resultado de 20 años de decisiones que han permitido que este convento siga en pie cuando la mitad de los conventos del país cerraron. Lo que está pasando aquí es lo que se necesita para que esta comunidad sobreviva». «Están vendiendo personas», dijo Magdalena. «Están proveyendo oportunidades de trabajo», dijo Sor Beatriz, con la misma calma, «a personas que de otra manera no tendrían ninguna». Lucía Mendoza tenía familia. No le preguntaron. Las familias de esas muchachas no tienen la educación para tomar decisiones que beneficien a sus hijas a largo plazo. Nosotras sí. Era la lógica de quien lleva tanto tiempo en el poder que ha dejado de distinguir entre su conveniencia y el bien general. Magdalena la reconoció con claridad y con una frialdad que la sorprendió a ella misma. «¿Qué va a hacer conmigo?», dijo. Sor Beatriz la miró durante un momento largo. «Eso depende de ti», dijo. «El cuaderno que escribiste, ¿dónde está?». «No lo voy a decir». El silencio que siguió duró varios segundos. En ese silencio, Magdalena Xicoténcatl Bravo entendió, con una claridad que no necesitaba más evidencia que la expresión de los ojos de la mujer frente a ella, que su situación era mucho más peligrosa de lo que había calculado cuando decidió investigar. «Puedes irte», dijo Sor Beatriz finalmente, «pero no saldrás del convento hasta que decidamos qué hacer contigo». Los días que siguieron fueron los más largos de la vida de Magdalena. Confinada en su celda, con las comidas traídas por Sor Vicaria, que no hablaba con ella más allá de lo estrictamente necesario, intentó pensar con claridad sobre sus opciones. No tenía manera de enviar un mensaje fuera del convento. Las cartas de las novicias eran revisadas antes de salir. No tenía manera de salir físicamente. La puerta de su celda se cerraba con llave desde afuera en los momentos
en que no estaba en los oficios religiosos, y durante los oficios estaba siempre acompañada. Y el cuaderno que seguía en el libro de botánica de la biblioteca era su única evidencia de lo que había descubierto, y también su única protección. Mientras Sor Beatriz no lo encontrara, mientras existiera la posibilidad de que el cuaderno llegara a alguien fuera del convento, había una razón para mantenerla con vida y relativamente intacta. Magdalena pasó esos días escribiendo, no en un cuaderno nuevo, no tenía acceso a uno, sino en los márgenes de sus libros de oración con letras diminutas que nadie notaría a menos que buscara específicamente, construyendo un registro paralelo de todo lo que sabía, distribuido entre varios volúmenes, de manera que ningún libro solo contuviera suficiente para entenderse completamente, pero que juntos formaran un mapa completo de la situación. Era el plan de alguien que sabía que probablemente no iba a poder salir sola, pero que quería asegurarse de que lo que sabía no desapareciera con ella. En la tercera semana de su confinamiento, Sor Beatriz volvió a llamarla. Esta vez no estaban solas en el despacho. Había también un hombre que Magdalena no conocía, de unos 40 años, bien vestido, con los zapatos de quien viene de la ciudad, y con los ojos de quien está acostumbrado a que las cosas se resuelvan a su favor. No se presentó, no habló, simplemente estuvo allí mientras Sor Beatriz le repetía la pregunta sobre el cuaderno. ¿Dónde está el cuaderno, hermana Magdalena? Magdalena no respondió. El hombre la miró durante un momento, luego se levantó y salió del despacho sin decir nada. Esa noche, la cerradura de la celda de Magdalena fue cambiada, y a la mañana siguiente, cuando bajó al coro para el oficio de laudes, se dio cuenta de que la habían cambiado a una celda diferente, la más alejada del corredor norte, la que daba al campanario. La mañana del 14 de marzo de 1887, Magdalena Xicoténcatl el Bravo fue encontrada colgada en el campanario del convento de Nuestra Señora de los Siete Dolores. Tenía 19 años. La cuerda estaba atada a la viga central del campanario con un nudo marinero del tipo que hacen los cargadores de los mercados. Sus manos no tenían rasguños ni astillas, sus pies estaban descalzos, y en su cara, según lo que uno de los albañiles que la bajó contó esa tarde a su esposa, que se lo contó a sus vecinas, que se lo fueron contando unas a otras durante generaciones, hasta que llegó a Valentina Orozco Salinas como un susurro con décadas de historia. En su cara había una expresión que no era de terror ni de paz, sino de algo intermedio, algo que el albañil, un hombre sin educación formal, pero con la inteligencia práctica de quien trabaja con las manos y observa el mundo de cerca, describió con estas palabras exactas. Parecía que todavía estaba pensando en algo. El médico que firmó el certificado de defunción llegó esa misma tarde desde Tlaxiaco. Se llamaba Ernesto Fuentes Alcalá y tenía vínculos de larga data con la familia Zubiría. El diagnóstico fue muerte por ahorcamiento voluntario, resultado de desequilibrio mental y crisis espiritual. El padre Anastasio del Rosal, el sacerdote del pueblo, firmó el acta eclesiástica. Magdalena fue enterrada en el huerto del convento sin misa de cuerpo presente, con una simple cruz de madera sin nombre que el tiempo y las lluvias de la sierra desintegrarían en menos de 10 años. 4 meses después, el convento de Nuestra Señora de los Siete Dolores recibió la orden de disolución del gobierno del estado de Oaxaca. Las hermanas fueron trasladadas a Puebla. Sor Beatriz de la Providencia murió en ese convento en 1894. Sor Perpetua murió en 1901.
El hombre sin nombre que estuvo en el despacho la tarde de la última interrogación de Magdalena era, según lo que Valentina había podido establecer con los años, un hombre llamado Rodrigo Zuviría, el hijo mayor de don Patricio Zuviría, que para 1902 era el heredero del patrimonio familiar y uno de los hombres más influyentes del estado de Oaxaca. El cuaderno de Magdalena nunca apareció, o no había aparecido hasta esa noche del 2 de noviembre de 1902, en que la campana sonó sola y una luz se movió detrás de las ventanas tapiadas del campanario. A la mañana siguiente, Valentina fue al despacho del presidente municipal, don Próspero Villafuerte, con la determinación de quien ha tomado una decisión en la oscuridad y no la ha cambiado al amanecer. Don Próspero, dijo, sentándose frente a su escritorio sin esperar invitación, necesitamos abrir el convento. Don Próspero la miró con esa mezcla de respeto y exasperación que le producía Valentina desde hacía años. ¿Por qué cree que lo de anoche no fue solo el viento, maestra? Porque la cuerda del campanario tiene 30 centímetros de largo y termina en un nudo a 2 metros del piso, dijo Valentina. El viento que pudiera moverla lo suficiente para hacer sonar esa campana habría derrumbado la mitad del pueblo. Usted lo sabe tan bien como yo. Don Próspero se rascó el cuello. Y la luz que vio usted anoche también tenía explicación natural. Eso es exactamente lo que necesitamos averiguar. La luz puede ser una persona, alguien que entró por un acceso que no conocemos. Hizo una pausa. O puede ser otra cosa. En cualquier caso, quiero saber. ¿Y qué tiene que ver todo eso con la historia de la novicia que murió aquí hace 15 años? Valentina lo miró directamente. Porque yo llevo 6 años investigando esa muerte, don Próspero. Y creo que la campana sonó ayer porque algo en ese convento quiere que la historia se cuente. Y yo necesito entrar para encontrar lo que falta. Don Próspero guardó silencio durante un momento, luego suspiró con el peso específico de un hombre que sabe que la decisión ya está tomada y que su papel es simplemente formalizarla. Mañana, dijo, mañana en la mañana abrimos el convento, pero quiero que venga también el padre Cipriano y el licenciado Montoya. Bien, dijo Valentina, y quiero que venga también Clementina Xicoténcatl. Don Próspero levantó las cejas. La hermana de la novicia, la que vive en Huixtlahuaca, la única hermana que le quedó con vida. Tiene 30 años y lleva toda su vida adulta tratando de saber qué le pasó a Magdalena. Si vamos a abrir ese convento, ella tiene derecho a estar presente. Don Próspero asintió despacio. Mándele aviso hoy, dijo. Valentina ya estaba de pie y caminando hacia la puerta. Clementina Xicoténcatl, Bravo, llegó a San Cristóbal Tlahuistla al día siguiente al mediodía, después de un viaje de 4 horas a caballo desde Huixtlahuaca. Tenía 30 años, era 3 años menor que Magdalena, y se parecía a su hermana en la estructura de la cara y en la directidad de la mirada, aunque había en ella también una capa de algo que Valentina reconoció de inmediato, como el resultado de años de vivir con una pérdida no resuelta. Una tensión bajo la superficie, una contenida urgencia que se manifestaba en la manera en que escuchaba, siempre ligeramente inclinada hacia adelante, siempre con los ojos demasiado fijos en la cara del que hablaba, como si temiera perderse la palabra que finalmente explicara todo. Valentina la recibió en su casa con café y tortillas y le contó lo de la campana. Clementina escuchó sin interrumpir. Cuando Valentina terminó, la otra mujer estuvo callada un momento. ¿Crees que está allá adentro todavía?, preguntó Clementina. ¿Magdalena? Algo de ella. Valentina pensó en la luz en el campanario, en la campana a medianoche, en los 15 años que la historia de Magdalena había estado circulando por el pueblo como agua bajo tierra, buscando la grieta por donde salir. Creo que algo en ese convento no ha terminado, dijo.
y creo que no va a terminar hasta que alguien entre y lo vea. Esa tarde, el grupo entró al convento de Nuestra Señora de los Siete Dolores. Eran 6: Valentina, Clementina, don Próspero, el padre Cipriano Arellano, un sacerdote joven de Oaxaca que llevaba un año en San Cristóbal y que había llegado sin los miedos heredados de quienes crecieron a la sombra del convento, el licenciado Montoya, que era el único abogado del pueblo y que don Próspero había insistido en incluir porque quería que todo quedara documentado legalmente, y el albañil Timoteo Gregorio, que era el hombre más práctico del grupo y el único que había estado dentro del convento recientemente, cuando había sido llamado meses atrás para revisar una filtración en el muro sur. Rompieron la cadena de la puerta con un cortafrío. El sonido metálico resonó en la calle vacía y en los muros del edificio, y los pájaros que estaban en el tejado de la iglesia vecina salieron volando todos juntos, como un presagio que nadie mencionó en voz alta. El interior del convento olía a tiempo, no a podredumbre, no a muerte, sino a la acumulación paciente de años vacíos. Polvo, madera seca, piedra que ha absorbido 15 años de cambios de temperatura sin que nadie los registre. La luz del mediodía entraba por las grietas de las tablas que cubrían las ventanas en franjas polvorientas que iluminaban el patio central con la calidad específica de los interiores abandonados. Una luz que revela sin calentar. Caminaron por el patio, por el corredor que daba a las celdas, por el refectorio con su mesa larga de madera oscura que seguía en su lugar como si esperara que alguien volviera a usarla. El padre Cipriano hacía el recorrido con la expresión de quien quiere demostrar que no tiene miedo, y probablemente no lo tenía todavía. El licenciado Montoya tomaba notas. Timoteo caminaba delante del grupo con su lámpara de mano, familiar con el espacio. Clementina caminaba al lado de Valentina sin decir nada, mirando todo con los ojos que había traído desde Yuxtlahuaca. Los ojos de alguien que busca en cada cuarto una señal de que su hermana estuvo aquí, de que este lugar guarda todavía algo de lo que fue Magdalena Xicoténcatl Bravo. Llegaron al corredor norte, la celda más alejada, la que daba al campanario, la que habían asignado a Magdalena en sus últimas semanas, estaba al final del corredor con la puerta entreabierta. Valentina se detuvo. Había algo en el piso, justo frente a la puerta. Una mancha oscura, ovalada, del tamaño de una persona tendida. Valentina la miró durante un momento, luego miró a Timoteo. ¿Eso estaba aquí la última vez que viniste? Timoteo se acercó con la lámpara. La miró. No, dijo. Esto no estaba. La mancha era reciente, o al menos más reciente que 15 años. El color todavía tenía profundidad, no la decoloración total que hubiera producido el paso de más de una década. Valentina se arrodilló junto a ella y la examinó sin tocarla. No era sangre, era oscura pero no roja, y tenía una textura al tacto del piso de baldosas que sugería algo acuoso ya seco, con los bordes irregulares de algo derramado desde arriba. «Aceite de lámpara», dijo Valentina. Todos miraron hacia arriba. Encima de la mancha, en el techo del corredor, no había nada que explicara de dónde podría haber caído. «Viene de arriba», dijo Timoteo. «Del campanario. Subieron al campanario». La escalera del campanario era de piedra, empinada, con un pasamanos de hierro que el tiempo había oxidado hasta dejarlo apenas funcional. Valentina subió primero, con su lámpara, seguida de Clementina, que insistió en ir segunda, aunque nadie se lo propuso. Detrás venían Timoteo, el padre Cipriano, don Próspero, que subía despacio por su artritis, y el licenciado Montoya, que subía aún más despacio por su peso. El campanario era una plataforma cuadrada de piedra abierta en sus 4 costados,
por arcos de medio punto, desde donde se veía el pueblo y el valle, y los cerros de la sierra en todas direcciones. Uno de esos puntos elevados que en otro contexto podrían llamarse hermosos. La campana colgaba del centro, suspendida por un sistema de madera y metal que el tiempo había deteriorado, pero no roto. Era grande, de bronce oscuro, con una patina de siglos que le daba un color entre negro y verde, y con la grieta que Valentina había podido ver desde la plaza del pueblo en la parte inferior. La cuerda de la campana colgaba hacia abajo, terminando a aproximadamente 2 metros del piso de piedra en un nudo grueso de cáñamo. La cuerda misma estaba intacta, sin señales de haber sido jalada recientemente. Pero en el piso del campanario había más manchas de aceite. Y algo más. Sobre la piedra, en el rincón noreste de la plataforma, alguien había colocado recientemente un objeto pequeño. Un libro. Pequeño, de pasta oscura con las páginas abombadas por la humedad, pero físicamente intacto. Valentina lo vio antes que nadie. Se acercó y lo recogió con manos cuidadosas. Lo abrió por la primera página. La letra era pequeña y ordenada. La letra de una persona joven que escribe con velocidad pero con cuidado. Y en la primera línea de la primera página, con una tinta oscura que los años habían vuelto café, pero que seguía siendo perfectamente legible. Cuaderno de Magdalena Xicotencatl Bravo, novicia del convento de Nuestra Señora de los 7 Dolores, San Cristóbal Tlahuistla, Oaxaca, escrito en el año de 1887. Si alguien lo encuentra, esto es la verdad. Valentina levantó la vista. Clementina estaba parada a su lado. La miró. Y en la expresión de Clementina, Valentina vio pasar en rápida sucesión el alivio, el dolor, la rabia, y algo que no era exactamente alegría, pero que se le parecía en la estructura, el reconocimiento de que la búsqueda había terminado, de que su hermana, después de 15 años, había encontrado la manera de ser encontrada. «Es de Magdalena», dijo Valentina. Clementina extendió la mano y puso los dedos sobre la cubierta del cuaderno sin tomarlo todavía, solo tocándolo, como si necesitara confirmar con el tacto lo que los ojos ya le estaban diciendo. «¿Cómo llegó aquí?», dijo don Próspero desde atrás. Nadie respondió, porque nadie tenía una respuesta que fuera enteramente satisfactoria. El convento había estado cerrado 9 años. Las cadenas de la puerta estaban intactas, y sin embargo el cuaderno estaba allí, en el campanario, junto a manchas de aceite fresco, junto a una campana que había sonado sola la noche anterior. El padre Cipriano se santiguó sin hacer comentario. El licenciado Montoya, con la voz ligeramente tensa de quien intenta mantener el marco racional de la situación, dijo: «Hay que revisar si existe algún otro acceso al edificio, un túnel, una ventana sin tapiar. Alguien pudo haber entrado». «Sí», dijo Valentina, «pero eso lo revisamos después. Primero leemos esto». Leyeron el cuaderno esa tarde, en la sala de la casa de Valentina, los 6 reunidos alrededor de la mesa con tazas de café y la lámpara al máximo, porque el sol de noviembre caía pronto detrás de los cerros y la oscuridad llegaba rápido a San Cristóbal Tlahuistla. Valentina leyó en voz alta, despacio, sin saltarse nada, porque cada palabra que Magdalena había escrito merecía ser escuchada en el mismo orden en que había sido pensada. Era todo. El sistema de los Subiría y el convento. Los nombres de las familias involucradas, las fechas, los montos, los nombres de las muchachas que habían sido transferidas sin su consentimiento, la descripción del funcionamiento interno del convento, y al final, las páginas más personales, escritas con una letra más pequeña y más irregular, como si el espacio fuera escaso y el tiempo también. «Sé que algo me va a pasar»,
No soy ingenua. Sor Beatriz no va a dejarme salir con lo que sé. Y el hombre que vino al despacho me miró de una manera que me hizo entender que para él yo soy un problema, y los problemas se resuelven. No sé qué forma va a tomar la solución que eligieron para mí, pero sé que no va a ser agradable. Lo que me preocupa no es morir. He pensado en eso y he llegado a una clase de paz que no esperaba encontrar. Lo que me preocupa es desaparecer, que lo que sé desaparezca conmigo, que Lucía Mendoza y las otras muchachas cuyo nombre no sé sigan sin que nadie hable por ellas. Que la familia Zuviría siga siendo lo que es en este estado sin que nadie lo cuestione. Eso sí me parece insoportable. Por eso escondo este cuaderno, en el lugar donde probablemente estoy cuando alguien lo encuentre, si es que alguien lo encuentra, en el campanario, el lugar donde fui el día que llegué al convento y miré el valle y los cerros, y pensé que quizás este lugar podía ser un lugar donde vivir. Guardo allí también la esperanza de que alguien, en algún momento, venga a buscarlo. Me llamo Magdalena Xicoténcatl Bravo. Nací el 7 de enero de 1868 en Santiago, Yuxtlahuaca. Tengo 19 años, y lo que está escrito en este cuaderno es verdad. Cuando Valentina terminó de leer la última página, el silencio en la sala fue el silencio de las cosas que no necesitan ser comentadas de inmediato, que necesitan un momento de ser simplemente sentidas antes de pasar a la siguiente cosa. Clementina tenía las manos planas sobre la mesa y los ojos fijos en un punto del mantel que no era ningún punto en particular. No lloraba. Tenía la expresión de quien ha llegado después de un viaje muy largo a un lugar que ya conocía en sueños, pero que en la realidad tiene una textura diferente, más áspera y más real que la que el sueño puede reproducir. El padre Cipriano fue el primero en hablar. «¿Qué hacemos ahora?» «Lo que siempre se debió haber hecho», dijo Valentina cerrando el cuaderno con cuidado. «Documentar todo. Llevarlo a las autoridades y decir el nombre de Magdalena en voz alta hasta que no haya nadie en este estado que no lo conozca». Lo que siguió fue lento y difícil. Como son lentas y difíciles todas las cosas que implican confrontar el poder con la verdad. El licenciado Montoya preparó una denuncia formal ante el juzgado civil del distrito, adjuntando el cuaderno como evidencia y solicitando la apertura de una investigación sobre la muerte de Magdalena Xicoténcatl Bravo y sobre las actividades del convento de Nuestra Señora de los Siete Dolores durante los años 1884-1887. Rodrigo Zuviría, el hombre que 15 años atrás había estado en el despacho de Sor Beatriz, era en 1902 uno de los hombres más poderosos de Oaxaca, dueño de la hacienda familiar ampliada, con vínculos en el gobierno del Estado y en la Ciudad de México, y con los recursos para contratar los mejores abogados del país. Cuando la denuncia llegó a su conocimiento, reaccionó con la herramienta más eficiente disponible para los hombres poderosos que se sienten amenazados: la dilación. Sus abogados presentaron objeciones procesales, cuestionaron la autenticidad del cuaderno, argumentaron prescripción, solicitaron peritajes que tardaron meses. Valentina y el licenciado Montoya respondieron a cada objeción con paciencia y con papel. El cuaderno fue peritado por un experto en documentos históricos que el licenciado Montoya consiguió en Oaxaca y que certificó su autenticidad. La tumba de Magdalena en el huerto del convento fue exhumada con orden judicial y el doctor forense que examinó los restos elaboró un informe que establecía que los patrones de fractura en el cuello eran inconsistentes con un ahorcamiento voluntario. Y entonces ocurrió algo que nadie había calculado. El caso llegó a los periódicos. No a los periódicos grandes de la Ciudad de México, al menos no al principio.
Llegó primero a un periódico de Oaxaca llamado El Faro del Sur, que lo publicó con el título Crimen en el convento. Novicia oaxaqueña fue asesinada hace 15 años, revelan documentos. El artículo fue reproducido 3 días después en El Imparcial de México, que era el periódico de mayor circulación del país en ese momento, y de ahí la historia se dispersó con la velocidad que tienen las historias, que tocan algo que la gente ya sabía que existía, pero que nadie había dicho en voz alta. La historia de una muchacha indígena de 19 años que había sido asesinada por saber demasiado en un convento, con la complicidad de las autoridades locales. Las cartas que llegaron a Valentina en las semanas siguientes al artículo de El Imparcial llenaron una caja de madera que todavía conservaría décadas después. Cartas de mujeres de todo el país que reconocían en la historia de Magdalena elementos de historias propias o de sus familias, cartas de abogados que ofrecían ayuda, cartas de periodistas que querían saber más, y una carta de una mujer de la Ciudad de México firmada con el nombre de Lucía Mendoza de Garza, que decía lo siguiente: «Leí su historia en el periódico. Yo fui una de las muchachas que el convento envió a la hacienda Subiría. Salí de allí en 1889 gracias a un hombre que se casó conmigo y me sacó. Nunca hablé de lo que me pasó porque no creí que nadie me fuera a escuchar. Si todavía necesitan un testimonio, aquí estoy. Me llamo Lucía Mendoza de Garza y estoy dispuesta a decir la verdad». Valentina leyó esa carta 3 veces. Luego la puso sobre la mesa frente al licenciado Montoya sin decir nada, porque las palabras habrían sido redundantes. Montoya la leyó, levantó la vista. «Con esto», dijo, «ya no hay manera de que los abogados de Subiría argumenten que el cuaderno es falso». Lucía Mendoza de Garza llegó a San Cristóbal Tlahuistla en enero de 1903, en el tren que llegaba hasta Tehuacán, y luego en diligencia hasta Tlaxiaco, y luego a caballo hasta el pueblo. Tenía 35 años, el pelo entrecano, y una serenidad en la mirada que Valentina reconoció como la serenidad específica de quien ha decidido hacer algo difícil, y ya no tiene miedo, porque la decisión está tomada, y el miedo llegó y se fue antes de que ella subiera al tren. Se quedó 1 semana. Declaró ante el licenciado Montoya y ante el juez de distrito que había viajado desde Oaxaca específicamente para tomar su testimonio. Contó con detalle y sin omisiones lo que había vivido, cómo había llegado al convento buscando trabajo, cómo le habían dicho que firmaría un contrato de servicio en una casa de familia respetable, cómo la habían llevado a la hacienda Subiría una noche en un carro cerrado, cómo había trabajado allí 2 años, sin pago formal y sin posibilidad real de salir, y cómo había conocido a otras 5 muchachas que habían llegado por el mismo camino. Dio los nombres de las otras 5. 3 habían podido ser localizadas a través del periódico y habían enviado cartas confirmando el relato de Lucía. 2 no habían sido encontradas. El testimonio de Lucía, combinado con el cuaderno de Magdalena y el informe forense, construyó un caso que el juez de distrito no pudo ignorar. En marzo de 1903 emitió una resolución que declaraba que la muerte de Magdalena Xicotencatl Bravo había sido un homicidio, que el convento de Nuestra Señora de los 7 Dolores había operado durante al menos 3 años como intermediario en actividades de servidumbre forzada, y que Rodrigo Subiría había tenido conocimiento y participación en esas actividades. Los responsables directos de la muerte de Magdalena, Sor Beatriz, Sor Perpetua, el médico Fuentes Alcalá, el padre del Rosal, habían muerto todos. No había proceso penal posible contra ellos. Rodrigo Subiría estaba vivo. Tenía 43 años. Sus abogados presentaron apelación inmediata.
El caso subió al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, donde pasaría 2 años más, entre argumentos y contraargumentos y peritajes y dilaciones diseñadas específicamente para agotar la capacidad de resistencia de las personas del otro lado. Valentina no se agotó, Clementina no se agotó, Lucía no se agotó, y el licenciado Montoya, que había dedicado ya más de 1 año de trabajo al caso sin recibir pago suficiente y que había recibido 2 amenazas anónimas que prefirió no documentar para no darles más peso del que tenían, tampoco se agotó. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca emitió su resolución final en noviembre de 1905, 3 años después de que la campana del convento sonara sola en la noche del Día de Muertos. La resolución confirmaba que la muerte de Magdalena Xicoténcatl Bravo había sido un homicidio. Condenaba a Rodrigo Zuviría a 3 años de prisión por complicidad en actividades de servidumbre forzada, una pena que sus abogados habían logrado reducir desde la acusación original, pero que era, de todas formas, una condena. Su fortuna no fue tocada, sus tierras no fueron tocadas. El poder de la familia Zuviría en el estado de Oaxaca sobrevivió, como sobreviven las fortunas construidas durante generaciones, a la condena de uno de sus miembros. Rodrigo Zuviría entró a la cárcel en enero de 1906 y salió en enero de 1909, 3 años después, sin haber cumplido un día más del mínimo que la ley le exigía. Vivió hasta 1931 en una hacienda reducida, con el apellido dañado pero no destruido, y murió de viejo en su cama. No era la justicia que la historia merecía. Valentina lo sabía, Clementina lo sabía, Lucía lo sabía, pero era la justicia que era posible en el México de 1905, en el estado de Oaxaca, contra un hombre de la clase de Rodrigo Zuviría. Y todas lo aceptaron con la claridad de quien entiende la diferencia entre lo posible y lo ideal, sin dejar de preferir lo ideal. Lo que no podía quitarles nadie era el resto. El nombre de Magdalena en los registros del juzgado, en los periódicos, en la memoria del pueblo, la tumba en el cementerio municipal de San Cristóbal Tlahuistla, donde los restos de Magdalena fueron reenterrados en diciembre de 1903 con misa de cuerpo presente, con su nombre completo en la lápida, con flores de cempasúchil que las mujeres del pueblo pusieron sin que nadie se los pidiera. La caja de cartas que Valentina guardaba, de mujeres de todo México, que habían reconocido en la historia de Magdalena algo de sus propias historias y que habían escrito para decir, yo también estuve en ese lugar, yo también sobreviví o no sobreviví, o acompañé a alguien que no sobrevivió. La historia de Magdalena Xicoténcatl Bravo circuló por la Mixteca y por Oaxaca y por México en los años siguientes de la manera que circulan las historias importantes, cambiando de forma en cada boca que la cuenta, ganando a veces detalles que no ocurrieron y perdiendo a veces matices que sí importaban, pero conservando en su núcleo la verdad esencial. Una muchacha que vio algo injusto, que lo escribió, que murió por ello, y que después de 15 años encontró la manera de ser encontrada. Valentina Orozco Salinas continuó siendo maestra de la escuela del barrio de San Juan de San Cristóbal Tlahuistla hasta 1928, cuando se retiró a los 64 años, con la espalda doblada y los ojos todavía claros. Cada año, en el mes de noviembre, le contaba a sus alumnos la historia de Magdalena, no como leyenda, sino como historia, con fechas, con nombres, con el cuaderno de pasta oscura que conservaba en su casa y que a veces llevaba a la clase para que los niños vieran con sus propios ojos la letra de una muchacha de 19 años que había decidido que la verdad valía más que la seguridad. Clementina Xicoténcatl Bravo
Regresó a Huixtlahuaca después del reentierro de su hermana en diciembre de 1903. Se había casado joven, tenía 3 hijos, y retomó su vida ordinaria con la mezcla específica de alivio y vacío que deja la resolución de algo que uno ha cargado durante muchos años. El peso desaparece, pero el cuerpo tarda en acostumbrarse a no sentirlo. Cada día de muertos viajaba a San Cristóbal Tlahuistla para limpiar la tumba de Magdalena y poner flores frescas. Lo hizo hasta 1947, cuando murió a los 75 años, y después de ella lo siguieron haciendo sus hijos y los hijos de sus hijos, que no habían conocido a Magdalena pero que conocían su historia como parte de la historia de la familia, como se conocen las cosas que definen a una familia más allá de los individuos. El convento de Nuestra Señora de los 7 Dolores fue demolido parcialmente en 1914, durante la Revolución Mexicana, cuando las fuerzas zapatistas que operaban en la Sierra Oaxaqueña usaron sus muros como fuente de piedra para construir trincheras y barricadas. Lo que quedó en pie fue el campanario, que los soldados respetaron sin dar explicación, y el ala norte con sus celdas vacías. En los años posteriores, el edificio fue convertido en escuela rural por el gobierno postrevolucionario, y los muros que quedaban fueron encalados de blanco, y las ventanas tapiadas fueron abiertas para dejar entrar la luz. La campana fue bajada del campanario en 1920, por instrucción del director de la nueva escuela, que necesitaba el espacio para instalar una escalera de acceso más segura. La pusieron en el patio de la escuela, sobre una base de piedra, como ornamento. Los niños la tocaban durante los recreos. Sonaba diferente sin el campanario, más plana, menos resonante, sin ese armónico extraño que había hecho que quienes la escuchaban sintieran siempre que el sonido duraba un poco más de lo que debía. Pero sonaba. Y en San Cristóbal Tlahuistla eso era suficiente. En noviembre de 1952, exactamente 50 años después de la noche en que la campana sonó sola, la escuela rural que ocupaba los restos del convento de Nuestra Señora de los 7 Dolores organizó un acto de conmemoración. Lo había propuesto la directora de ese año, una mujer de Tlaxiaco que había leído la historia de Magdalena en un archivo regional y que consideró que 50 años eran una razón suficiente para recordar. En el patio de la escuela, frente a la campana de bronce oscuro, sobre su base de piedra, se reunieron los alumnos, sus familias, el presidente municipal, el sacerdote y varias personas mayores del pueblo que todavía recordaban, o cuyos padres habían recordado, la noche del 2 de noviembre de 1902. La directora habló brevemente, dijo el nombre de Magdalena Xicoténcatl Bravo, dijo las fechas, dijo lo que había hecho y lo que le habían hecho, y luego invitó a quien quisiera a decir algo. Hubo un silencio. Luego una mujer vieja que estaba sentada en la primera fila, con un rebozo negro y manos cruzadas sobre el regazo, se levantó despacio. Era la hija mayor de Clementina Xicoténcatl, la sobrina de Magdalena. Tenía 70 años. Había viajado desde Huixtlahuaca específicamente para ese día. Se paró frente a la campana, la miró durante un momento, luego puso la mano sobre el bronce, sobre la pátina de siglos y de historia, y dijo: «Tía Magdalena, aquí estamos, todos te conocen». No dijo nada más. Volvió a su silla, y la campana, que estaba quieta en su base de piedra con el sol de noviembre cayendo sobre ella en ese patio de escuela, que una vez había sido un convento, emitió un sonido brevísimo. No un tañido completo, solo una vibración, como si el metal respondiera al calor de la mano que acababa de tocarlo, o como si algo dentro del bronce se acomodara en su lugar después de un largo tiempo de espera. Los niños lo escucharon. Algunos se miraron entre ellos con los ojos abiertos.
Otros simplemente miraron la campana con esa atención limpia que tienen los niños frente a las cosas que no entienden del todo, pero que sienten que son importantes. La directora no dijo nada. El sacerdote tampoco. El sol de noviembre siguió cayendo sobre el patio encalado de blanco, sobre los tejados de teja roja del pueblo, sobre los cerros de la sierra que se extendían en todas direcciones hasta el horizonte, verdes y azules, y a veces casi negros, dependiendo de cómo la luz los tocara. Y el nombre de Magdalena Xicoténcatl Bravo quedó en el aire de San Cristóbal Tlahuistla como quedan los nombres que merecen quedarse, sin urgencia, sin peso, simplemente presente, simplemente dicho, simplemente real, como ella siempre supo que estaría, si alguien tenía el valor de buscarlo. Fin.